Profesora, compañeros, este es nuestro video correspondiente al plagio de la materia de ética de Unisan Gil. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Torres Alba y Jefferson Gerardo Varela Villalobos. Bueno, como desarrollo del tema, pues primero la definición y un ejemplo del plagio. Y pues basándonos en la información del libro sobre el plagio de la docente Sonia Girón, pues podemos decir que se trata de adueñarse o tratar como propia alguna información u obra realizada por otra persona sin brindarle ningún tipo de reconocimiento o sin algún tipo de autorización de él. Y pues esto también incluye editar el contenido original y publicarlo como propio. Y pues como ejemplo de esto, pues podemos tomar a muchos artistas musicales que toman fragmentos de canciones y pues no le brindan la autoría al autor original y pues ahí es donde se ven pues problemas legales y esos tipos de cosas. Y pues siguiente tema tenemos la diferencia entre el plagio y el fraude. Pues, el plagio consiste principalmente en no darle crédito a la persona por usar parte o hacerle cambios a la obra original, además de reproducir parte de su trabajo sin ningún tipo de autorización ni reconocimiento del autor. Y el fraude es hacer como propia la información u obra del autor original, pues tratando de llevarse todos los créditos sin realizar siquiera alguna modificación a la obra original, sino tomándola como propia, reproduciéndola y nombrándola como suya. Siguiente es, ¿por qué el plagio se considera un delito? Y pues el plagio se considera un delito por tres principales razones. Una de ellas, y la más importante, pues son los derechos del autor, ya que se desconoce la relación entre el autor y el contenido de la obra, quitándole toda la importancia del aporte creativo al autor original. La siguiente razón es que pues afecta los derechos morales del autor y perjudica los derechos de explotación de la obra. Y como último podríamos decir que esto afecta pues al público, pues al tratarse de que esta información ya ha sido modificada, ya no se considera original y se podría considerar información falsa. Y pues de la importancia de que el plagio se considere un delito para evitar lo mencionado anteriormente. Siguiente es, ¿qué es la propiedad intelectual y qué es el derecho de autor? La propiedad intelectual hace referencia al derecho que tiene el autor de una obra, ya sea literal, artística o de cualquier otro tipo, para explotarla económicamente por cualquier medio. Esto quiere decir que la propiedad intelectual protege cualquier tipo de creación que haya requerido algún esfuerzo de trabajo o destreza que merece un reconocimiento legal. Bueno, ya hablando por otro lado de qué son los derechos de autor, pues son un conjunto de normas que el gobierno nos brinda y pues estas están dirigidas para que el creador de algún tipo de obra, ya sea literaria, artística, pues proteja su trabajo desde el momento de su creación hasta el momento que sea, pues hasta un tiempo determinado o hasta que tenga como un fin. Estas protegen los derechos morales y los patrimoniales. Los derechos hacen referencia, por ejemplo, a la autoría de alguna obra, pues ya que nadie los puede quitar, es decir, que no se los pueden ceder a nadie y que nunca se terminan. Y los derechos patrimoniales son los que otorga al autor la posibilidad de obtener beneficios económicos pues, por su obra. Bueno, aquí pues la siguiente pregunta es consecuencias legales de cometer plagio. Entonces aquí nos solicitaban tres. Entonces la primera encontramos la que nos da el artículo 224 de la ley 2382, pues en la cual nos dice que por cometer plagio se puede llegar desde medidas cautelares, embargo y secuestro preventivo. Pues, o sea, esto se refiere a que da cárcel. Otra de las normas que encontramos pues es el artículo 57 de decisión número 351, pues que se debe hacer una indemnización o pago dependiendo pues a compensar los prejuicios materiales que se hayan cometido. Pues esta indemnización depende ya del nivel de plagio que se haya cometido. Otra normativa que encontramos es la del Código Penal, el artículo 171, en el cual nos dice que el cometer plagio nos puede dar de 4 a 8 años de prisión y nos puede también generar una multa de 26 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Esto pues por ya sea reproducción, distribución de una obra protegida por derechos de autor. Bueno, la otra pregunta que nos hacían es ¿por qué es importante usar las normas en documentos escritos? Bueno, es importante usar estas normas pues porque las normas buscan que haya como un consentimiento entre las diferentes partes frente a la problemática que se puede llegar a dar
a la hora de la presentación y redacción de documentos. Esto se habla ya de la interdisciplinaridad, con el fin de que se pueda hacer como una especie de intercambio de contenidos entre las diferentes disciplinas con un común acuerdo. Eh, también tenemos la siguiente pregunta, que ¿qué son las citas de referencia de texto y cuáles son? Entonces aquí hablamos que las citas de referencia son las que van, pues, comúnmente nosotros encontramos en APA, que son como al final de los párrafos, y pues se utilizan para obtener una idea compuesta pues de, esta cita se compone pues del apellido del autor, el año y la página o páginas que se hayan referenciado. También se tiene que tener en cuenta que al final en las referencias o bibliografías se deben como listar cada una de estas referencias que se hayan tomado con su autor, el año en el que se obtuvo, el libro o bueno, el sitio donde se haya obtenido y entre otras cosas. También pues las diferentes como tipos de citas encontramos la cita textual. Esta cita textual es cuando cogemos literalmente un párrafo, no le cambiamos ni eh, la ortografía ni nada, o sea, es copiar y pegar y entonces aquí es cuando se habla de la cita textual. Cuando hablamos de los ejemplos de paráfrasis o el parafraseo que comúnmente conocemos, entonces aquí es cuando cogemos un texto y o sea, tiene la misma idea, pero lo que se hace es que con sinónimos empezamos a cambiar pues las palabras, pero la idea sigue siendo la misma, entonces por eso se llama parafrasear. También encontramos otro tipo de cita, que aquí ya pues los otros tipos de citas donde vienen los diferentes autores o tiene varios autores, entonces es necesario citar el apellido pues de cada uno de ellos en el orden en el que aparezcan en la lista de referencias y se debe citar cada uno pues cada vez que aparezcan dentro del contenido o el tema que estemos como tomando como referencia. Y pues aquí encontramos nuestras referencias del libro de no plagio, la anotación sobre el plagio de la doctora Sonia Gil. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.